Hola, bienvenido. Mi nombre es Cristian Chamba y a continuación les voy a presentar una reseña sobre la obra literaria Gas de Nevada. Comencemos. Autor. El autor de esta obra es Raymond Chandler, quien fue un novelista estadounidense perteneciente al género negro. Nació en el año de 1888 en Chicago y fallece en el año de 1959 en California. Fue nominado en 2 ocasiones a los premios Oscar en la categoría de Mejor Guión. Además, es el creador del personaje del detective Philip Marlowe, quien tuvo una serie en los años 80 en Estados Unidos en HBO, en la cual uno de sus capítulos, denominado Gas de Nevada, está basado en la historia de este libro. Por otro lado, muchas de las historias de Chandler fueron llevadas al cine exitosamente. Personajes y arquetipos. Entre los personajes principales tenemos al protagonista, Johnny DeRose, quien es el antihéroe de esta historia. Es un hombre amante de los juegos de azar, sentimentalista, considerado una persona blanda entre los demás personajes, sobre todo por su novia. Será el encargado de investigar y descubrir quién intenta matarlo a él mismo y quién mató a Hugo Canles. Hugo Canles. Hugo Canles es un abogado que vendió a uno de los hermanastros de los líderes de la banda de los zampones de Reno por $25,000, lo cual le traerá consecuencias como la muerte. Es un hombre que está casado con Naomi Canles. Tenemos también a George Dial. George Dial es empleado de Hugo Canles y quien conoce el secreto de que vendió a uno de los hermanos de Reno. Él será el encargado, él es el villano de esta historia, quien delatará a Hugo Canles frente a los líderes de Reno, quienes cobrarán venganza y lo matarán a Hugo Canles. Naomi Canles es la esposa de Hugo Canles, pero también es amante de George Dial, quien también está interesada en ver muerto a su esposo, ya que lo único que ella desea y ambiciona es el dinero. También tenemos otro personaje, a Francine Lane, que es el interés amoroso. En este caso, el interés amoroso de Johnny DeRose, que es el protagonista. Aunque ya es su novia, ella lo engaña con George Dial. Sin embargo, George Dial le propone que lo deje a DeRose, pero ella no lo hace porque también tiene la ambición del dinero. La mayoría de los villanos en esta historia o personajes secundarios se mueve por el dinero. Es el punto semejante entre todos los personajes. Entonces Francine Lane es una morena alta, muy guapa, muy elegante, al igual que Naomi Canles. Por otro lado tenemos a los henchmen, que son los secuaces del villano, que son Mouse Parisi y Saparti. Saparti es el hermano de quien vendió Hugo y el líder de la banda de los zampones de Reno. Y es quien manda a matar a Hugo Canles por medio de Mouse Parisi, quien es uno de los principales culpables de varios secuestros que se dan en la ciudad. Y es quien manda a su gente para matar a Hugo Canles en la limusina con un gas. Por otra parte, también tenemos actores secundarios como Nicky. Nicky también es un amante de los juegos de azar que junto a Johnny DeRose enfrentan a Saparti y a Mouse Parisi cuando ya se encuentran en el despacho. Y es aquí donde acompaña a partir de aquí a DeRose a enfrentar a Saparti para conocer la verdad. Otro personaje es Kubalik, que es el cuidador del edificio de departamentos donde vive Hugo Canles, que a su vez este personaje tiene
tiene el sueño de algún momento ser agente secreto, por lo que al momento de conocer a Johnny DeRose se le presenta la gran oportunidad de serlo y comienza a investigar junto con él ya a la parte final de la historia, encontrando a George Dial y a Naomi Canes en la habitación de Hugo, donde George dispara a Kovalik, pero sin embargo él tenía un chaleco antibalas y mata a George Dial y a Naomi Canes. Otro personaje presente en la historia es Cloud Berner. Cloud Berner es un redactor de Chronicle, que es un diario, quien tiene conocimiento de las matrículas de los autos de la ciudad y es el quien logra proporcionar información a Johnny DeRose. Otro personaje que aparece en esta historia es el croupier, o también llamado Luis. Luis, que es el croupier del Club Egypt, quien es el encargado de realizar todas las estafas a los jugadores en el Club Egypt y que lleva a DeRose y a Nicky frente a Zaparty y a Mouth Parisi para enfrentarlos. Otro personaje que aparece es Sam, que es el portero del Club del Mar y la última persona que ve con vida a Hugo Canles. Es un negro que viste con traje de librea y usa guantes blancos. Otro personaje que aparece es Big George. Big George es el guardia del Club Egypt, quien defiende los intereses de Zaparty y de Mouth Parisi, quien entra en acción luego de que Johnny DeRose catalogara como garito al Club Egypt. Garito quiere decir que es un lugar de diversión, un centro de entretenimiento, pero ilegal, cosa que ofende a Croupier y a Big George. Otro personaje que aparece que no menciona su nombre, pero sí el de su acompañante, es de Chuck y el hombre con cara de halcón, que son los secuestradores que intentan matar a Johnny DeRose. Chuck es asesinado inicialmente por Johnny DeRose, y ya que ambos iban en la misma parte del coche donde se olía el gas de ácido cianhídrico, y luego posteriormente mataría a el hombre con cara de halcón. Otro personaje que se menciona es a la recepcionista de la Casa de Oro, que es donde vive Matic. La recepcionista tiene un papel secundario, obviamente, pero nos ayuda a demostrar la capacidad de seducción que tiene Johnny DeRose para poder conseguir sus objetivos. Claramente, como ya definimos, es un antihéroe y como tal se lo diferencia de un héroe, ya que busca cumplir sus objetivos, pero no en una forma correcta. Entonces la recepcionista queda completamente enamorada de Johnny DeRose, por lo cual accede a ayudarlo en la Casa de Oro. Matic es otro de los personajes que no aparece físicamente en la historia, pero sí se lo menciona. Matic es el verdadero chofer de Hugo Cannes, que también quería verlo muerto por envidia. La premisa de la historia es la siguiente: Johnny DeRose es un amante de los juegos de azar, pero es secuestrado en un auto con gas. Logra escapar y comienza a investigar sobre quién le mandó a hacer eso, a su vez de que descubre que antes de él hubo otra víctima de los secuestradores. Como sinopsis cortas tenemos lo siguiente: Johnny huye de Parisi tras denunciarlo por los secuestros que tenía en su contra, pero es secuestrado en una limusina con gas. Logra escapar y comienza a investigar quién quiso matarlo, pero descubre que Canles fue asesinado antes en la misma limusina. Johnny encuentra al culpable de ambos secuestros. La historia comienza en una noche que Hugo Cannes y George Dial se encuentran en el Club del Mar jugando squash.
Luego de terminada la partida, Hugo Canles se dirige a su casa en su limusina con matrícula 5A6 manejada por su chofer. Sam, que es el portero del Club del Mar, acompaña a Canles a tomar su limusina. Posterior a eso, el chofer lleva a Canles a unas colinas y activa una especie de gas que se adentra en el carro y Canles intenta escapar, pero al ver que no tiene maniguetas las ventanas para poder respirar, comienza a asfixiarse y a intentar romper los vidrios. Pero como él también iba fumando, no puede respirar bien, por lo que termina muriéndose. Por otra parte, George Dial, luego de salir del Club del Mar, se encuentra con Francine Lay, que es su amante, quien le comenta que deje a su novio Johnny DeRose, quien será el protagonista de esta historia, pero a lo que Francine contesta que no lo haría porque George no tiene dinero, lo cual a él le llena de bastante enojo, por lo que dice que podría obtener dinero luego de revelar el secreto de Hugo Canles, que Hugo Canles vendió por $25,000 a uno de los hermanos de los líderes de los Ampones de Reno, una banda de la ciudad. Entonces George Dial piensa sacar dinero de eso al momento de delatarlo con Zaparti, que es el hermano de a quien vendió Hugo. Entonces en este momento llega Johnny DeRose y encuentra a Francine y a George besándose. Sin embargo, él logra pasar desapercibido y sin tomarle mucha importancia entra a su recámara y le confiesa a Francine Lay que va a huir luego de haber denunciado a Maud Parisi de los secuestros sucedidos en la ciudad. En ese momento, Francine Lay le acusa a Johnny DeRose de ser una persona muy blanda y un chivato, una persona muy inmadura. Por lo tanto, él le dice que no es así. Para ese entonces ya George Dial salió del departamento de ellos. Entonces, terminada la discusión con Francine Lay, ellos terminan, pero al salir del Charterton, que es donde queda el apartamento de Johnny DeRose, es interceptado por dos delincuentes quienes lo estaban esperando en su auto. Ellos lo llevan en la limusina, que curiosamente es la misma limusina en la que murió Hugo Canles. Y estos delincuentes se llaman uno Chuck y el otro se llama, no menciona el nombre, pero se lo describe como el hombre con cara de halcón. Ellos intentan matarlo luego de haberlo secuestrado, de la misma forma que lo hicieron con Hugo Canles. Pero él logra escaparse, matando a Chuck y matando al hombre con cara de halcón, luego de que el carro se estrellase con un árbol. Entre las cosas que encuentra de ellos, encuentra documentos del carro, así como cosas del Club del Mar y Club de Hit. Y aquí será el inicio de la investigación que hará DeRose. Entonces, luego de esto, él se dirige al Club del Mar y le pregunta a Sam, que es el portero del club, sobre Hugo Canles, a lo cual él se niega a contarle, pero es sobornado por DeRose y inmediatamente acepta a contarle todo lo que sabe. Posterior a eso, él regresa a su departamento y encuentra a Francine Lay, que está borracha. Y en ese momento él aprovecha para preguntarle que si sabe algo de George Dial y Hugo Canles, ya que estos dos trabajaban juntos. George Dial era empleado de Hugo Canles. Entonces ella le comenta que sí, que George Dial quería vender a Hugo luego de que hiciera esa traición a los líderes de los Ampones de Reno, porque cobraría una fuerte cantidad de dinero. Entonces le comenta esto a DeRose,
por lo cual él comienza a seguir investigando y con el número de matrícula del carro llama a su amigo Claude Werner, quien tiene un registro de todos los autos y le comenta que efectivamente el carro pertenece a Hugo Canles y que Hugo Canles es uno de los abogados más importantes de la ciudad y le recomienda que no se metiera en esos líos. Luego él se dirige a la Casa de Oro, que es donde vive Matic. Matic es el verdadero chofer de Hugo Canles, ya que Hugo Canles tenía la costumbre de cambiar de chofer cada 3 meses. Sin embargo, este era el último que trabajaba con él. Al momento de llegar a la Casa de Oro, la recepcionista, una rubia muy hermosa, lo recibe a The Rose, de la cual queda completamente enamorado. Sin embargo, The Rose no le da importancia y la ignora, la rechaza. Entonces, en este momento, él llega a la habitación de Matic y lo encuentra totalmente muerto. ¿Ok? Luego de esto, él se dirige nuevamente con Francine Lay y le dice que va a empezar a investigar sobre quién le hizo eso, quién quiso matarlo a él y a su vez quién mató a Hugo Canles. Francine Lay le recomienda que no se metiera en eso. Sin embargo, él le dice que simplemente se arregle porque van a salir a resolver el misterio. Luego de eso, ellos se encuentran en el Club Egypt. En el Club Egypt, que era donde pertenecían los ladrones, tanto Chuck como el hombre con cara de halcón, luego de que les encontraron una caja de cerillos del Club Egypt. Entonces aquí conocemos al croupier que se llama Luis y a Nicky. Nicky tendrá un papel un papel importante posterior a esta escena de la historia. Entonces en este momento ellos están jugando en los juegos de azar y Johnny DeRose se da cuenta de que el croupier está estafándole al momento de jugar con las fichas. Ya en este momento Johnny DeRose acusa de garito al Club Egypt. Garito significa que es un centro de diversión y entretenimiento, pero ilegal, cosa que afecta demasiado al ego del croupier, por lo que manda a llamar a Big George. Big George es el guardia, por así decirlo, del club, que es un hombre alto con bigote negro y con cejas abundantes, quien intenta sacar del club a The Rose. Sin embargo, en este momento se entabla la amistad con Nicky, quien saca una cachiporra de su bolsillo y lo golpea a Big George, noqueándolo totalmente. Para este momento atrapan al croupier, con lo que le piden que los lleve al despacho donde se encuentran Saparty y Moss Parisi, que son los principales sospechosos del crimen tanto de Hugo Canles y de Moss y del secuestro de Johnny DeRose. Una vez en el despacho de ellos, comienzan a interrogarlos sobre lo sucedido con Hugo Canles, pero una voz sale de unos paneles, lo cual intimida a Johnny DeRose y en ese momento aprovecha Moss Parisi para golpearlo en la mejilla 2 veces, por lo cual cae desvanecido. Sin embargo, es en ese momento que saca algo de su pistolera que tenía en la pierna, con lo cual mata a Moss Parisi. Y es en este momento que Francine Lane, que estaba con ellos, con DeRose y Nicky, se le lanza encima a Saparty, gritándole y arañándolo hasta quitarle el arma que tenía, para posteriormente, junto con Nicky DeRose, secuestrar a Saparty.
Al momento de salir del Club Egipto, le piden a Francine Lane que se vaya en el carro de The Rose. Y ellos se llevan a esa party en el auto, en la limusina con el gas de ácido cianhídrico. ¿Ok? Entonces, con el fin de amedrentarlo para que confesara toda la verdad. El Saparty los dirige al lugar donde está el cuerpo de Hugo Cannes, en las afueras de la ciudad. Johnny Depp Rose le pide a Nicky que vigile a Saparty mientras él va a investigar a la cabaña que se encontraba desolada en una zona que había sido inundada a inicios del año de 1934. Entonces él encuentra a Hugo Canles totalmente muerto en una casa abandonada en una cama. Él regresa donde Saparty y comienzan a intimidarlo aún más. Y como en el carro tenían el gas, para ese momento Saparty había percibido parte del gas, por lo que sus ojos estaban bastante irritados. Y Nicky con una linterna comienza a alumbrarle directamente a los ojos, lo que con unas palabras amenazadoras de Johnny Depp Rose hace que Saparty llore, hasta cierto punto se le salgan las lágrimas y termina confesando la verdad. En un inicio responsabilizó a Moss Parisi de lo que le pasó a Hugo Cannes. Sin embargo, después termina admitiendo que el culpable de la muerte de Hugo Cannes, o quien había mandado a matar a Hugo Cannes, era él mismo, Saparty, porque se había enterado de que Hugo Canles vendió al hermano de él a la fiscalía, luego de que el hermano falleciera una semana atrás en la cárcel. Entonces, no contento con esto, de Rose le pregunta que quién mandó a secuestrarlo a él para matarlo, a lo cual Saparty responde que fue George Dial. George Dial es el culpable de que mandaran que había hablado con Moss Parisi para que mandara a sus secuestradores a matar a The Rose. Entonces, para este momento ellos se dirigen a una cabina telefónica donde The Rose le pide una hora a Nicky antes de entregar a las autoridades a Saparty, mientras él va en busca de George Dial. Entonces, en este momento, Johnny Rose se dirige a la casa de Hugo Canles, donde obviamente él espera encontrar a George Dial. Entonces, en este momento, él habla con el recepcionista del edificio del departamento y le pide que le deje pasar a la casa de Hugo Canles, cosa que se le es impedida hasta que llega Kubalik. Kubalik es el guardia del edificio, que tiene como sueño ser un agente secreto, para lo cual Johnny Depp Rose le pide que sea bastante discreto y le cuenta lo que está sucediendo. A Kubalik también le molesta bastante la situación de George Dial, ya que también lo conoce, ya que, como sabemos, eran amigos con Hugo Canles, eran también trabajadores, trabajaban el uno para el otro. Entonces, en este momento, Kubalik acepta unirse a Johnny Depp Rose, y a su vez él es el primero en entrar en busca de George Dial, pero luego, pasado de 15 minutos, 20 minutos, él no regresa, por lo que Johnny Depp Rose decide ingresar también al cuarto de él. En este momento lo encuentra a Kubalik encerrado en un armario, atado totalmente, y se da cuenta en este momento de algo un poco gracioso, que es que Kubalik era calvo y que usaba una peluca. Entonces él lo desata y Kubalik le dice que George Dial lo ató y lo amenazó con que dijera algo. Entonces, para este momento, Johnny Rose lo libera y aparece por la parte de atrás George Dial con un arma para matar tanto a Johnny Rose como a Kubalik. Entonces, George Dial dispara 2 balas a Kubalik,
por lo cual este cae desvanecido en el piso. Y ya es el turno de Johnny Rose y se arma un pequeño diálogo en este momento donde nombran a Francine Lay, ya que es amante también de George. Y esto llega a los oídos de Naomi Calles, que también se encontraba en la habitación, por lo cual ella siente celos, ya que ella se la reconoce por ser una mujer caliente. Sin embargo, a pesar de ser una mujer infiel, busca que le sean fiel a ella. Entonces siente celos de eso y le quita el arma a George Dial, luego de enterarse de que Francine Lane también estaba con George Dial. Aprovechando este momento, Kubalik, que estaba en el piso, le dispara con una pistola tipo cañón a George Dial, por lo cual este es lanzado contra el piso por el impacto de la bala y a su vez matan a Naomi Calles después. Aquí descubrimos que Kubalik no estaba muerto porque llevaba un chaleco antibalas. Luego de esto, Johnny Rose regresa a su apartamento en el Chatterton y encuentra a Francine Lay, quien lo recibe con un trago de licor y comienza a acariciarle la cabeza. Sin embargo, Johnny Rose está bastante molesto luego de que Francine Lay fuera quien lo delatara contra George Dial sobre lo que estaba haciendo. Entonces, Francine Lay intenta explicarle que era para darle algo de ventaja a George Dial sobre Johnny Rose, ya que Johnny Rose es considerado una persona bastante inteligente y experta, a diferencia de George Dial, que no lo era. Entonces, Francine Lay intenta seducirlo a Johnny Rose para que olvide eso y se entera que George Dial está muerto, cosa que lo toma por sorpresa en ese momento Francine, pero luego Johnny Rose, a pesar de todo, le pide matrimonio a Francine Lay y espera dejar toda esa vida mala y empezar nuevamente desde cero. Entre los diálogos preferidos elegí donde podemos ver la participación de Rose, Nikki, Zapati, Mos Parisi y el Croupier, porque es una escena de acción donde se da inicio al clímax de la historia. Por lo tanto, me parece que los diálogos describen muy detalladamente cada uno de los movimientos que se están llevando dentro del despacho en el Club Egipto. Entonces, eso hace que nos ambientemos en el espacio en que se está realizando las acciones en la historia. Por otra parte, el segundo diálogo que me llamó la atención es el siguiente, en el que el momento en el que The Rose es secuestrado por Chuck y el hombre con cara de halcón, porque es en este momento donde él comienza a realizar un cambio de personalidad en su personaje, de ser considerado una persona blanda a ser considerado una persona ruda. Entonces, los detalles que se hacen evidentes en esta parte de la historia, en estos diálogos, ayudan a eso al personaje, a forjar su carácter. Por otro lado, en este último diálogo, lo considero muy relevante porque es el punto final para el cambio de personalidad de The Rose. Aquí claramente vemos ya una persona mucho más ruda, mucho más seria, conflictiva y encaradora entre los sucesos, en especial el momento de amedrentar a Zapati para que confesara quiénes eran los responsables de los sucesos acontecidos, tanto de la muerte de Hugo Calles como del intento de suicidio de The Rose. Lenguaje narrativo. La historia está narrada en tercera persona, además de que cuenta con unos diálogos bastante interesantes que hacen ver desde diferentes puntos de vista de los personajes cómo se va desarrollando la historia. Uno de los puntos fuertes de la historia es cuando vemos los detalles que nos va contando de las locaciones en que suceden las acciones, como por ejemplo el cuarto de Johnny Rose con Francine Lay,
Entonces son esos detalles que me parecen bastante interesantes de analizar, como podemos ver en el siguiente ejemplo. El cuarto en el que estaban era la sala de estar de un apartamento y hotel. Era todo rojo y blanco, decorado como de embajada, demasiado rígido. Las paredes blancas tenían pintados unos diseños rojos. Las contraventanas blancas estaban rodeadas de marcos blancos drapeados, y a los pies de la chimenea se extendía una alfombra roja semicircular con un borde blanco. Apoyado en la pared entre las ventanas había un escritorio blanco en forma de riñón. Entonces la descripción de todas las locaciones en que se sitúa la historia son bastante detalladas, tienen una descripción bastante única, lo que nos transporta a nosotros mientras estamos leyendo a imaginar cada una de estas, dándole bastante realismo a la historia. Por otra parte, algo que también es evidente en la historia de Chandler es la prosa que utiliza, una prosa bastante elegante, un poco no muy común para el género que maneja, que es el género negro, ya que en otros actores es evidente que usan una prosa muy distinta, hasta cierto punto un poco torpe. Entonces él no se aleja de los lineamientos de la escritura y mantiene una prosa elegante para narrar sus historias, como lo podemos ver claramente en el siguiente ejemplo. El hombre yacía de bruces, con la cara sobre las losas de color marrón amarillento del cuarto de baño. El suelo estaba cubierto de sangre negra y pegajosa. Dos manchas oscuras en la parte de atrás de la cabeza señalaban los puntos de donde habían salido los regueros de rojo oscuro que bajaban por los lados del cuello hasta el suelo. La sangre había dejado de fluir hacía ya bastante tiempo. Esta es una descripción del momento en que Derues encuentra a Matic muerto en el baño de su departamento. Y finalmente, algo que me gusta bastante del lenguaje de narrativa de esta historia es la siguiente. Derues, puede que alguien se lo haya querido adjudicar a usted esa parte, pero no lo creo. Estoy hablando de un Lincoln azul con matrícula 5A6 y un tanque de ácido cianhídrico delante. Ya sabes, Saparty, ese gas que les dan a los asesinos en nuestro estado. Saparty tragó saliva y su gran nuez se movió arriba y abajo. Frunció en los labios, luego volvió a apretarlos contra los dientes, luego los frunció de nuevo. ¿Por qué me parece bastante importante esta parte y bastante interesante? Porque nos da a conocer cómo es la forma de suicidio en determinada ciudad, en este caso de Nevada, en Estados Unidos. Entonces da a conocer ese dato de esta ciudad que es un poco perturbador, sí, pero a su vez también da el significado y el sentido al título de la obra, Gas de Nevada, que claramente es un gas de ácido cianhídrico que es bastante común entre los asesinos al momento de matar a sus víctimas. Gracias, ese ha sido mi análisis de la obra Gas de Nevada.